Buenas noches. Los saluda Agustín Galo Samario. Les doy la bienvenida a su programa Conversaciones. Hoy es viernes 19 de febrero del 2021. Espero se encuentren muy bien. El programa de hoy lo vamos a dedicar, como les decía ayer, me lo recordarán, a un asunto que está ocurriendo en San Luis de la Paz, Guanajuato. Un asunto de tierras, en el que hay varias familias en peligro porque podrían en algún momento dado quedar en el desamparo, ser desalojadas y bueno, no tener a ningún lado a donde ir. Ese problema de tierras ya tiene bastantes años y para ello he invitado a don Antonio Campos, que es quien está peleando por las tierras, y al abogado Pablo Loyola, que él conoce el caso desde hace tiempo. Yo quiero agradecerles que hayan tenido el tiempo para estar con nosotros y contarnos esta historia. También va a estar Imelda Hernández, que ustedes la conocen, ella es activista y es precisamente de allá, de San Luis de la Paz. Entonces, doy la bienvenida a los tres. Licenciado Pablo Loyola, ¿cómo está? No sé si me escuche, licenciado. Desactivó su audio. Bueno, primero, mientras activa el audio el licenciado, le doy la palabra a Imelda y no por otra cosa, Bueno, pero intencionalmente dejo al último a don Antonio, porque con él vamos a empezar la conversación. Bueno, ya está el licenciado Pablo. ¿Cómo está, licenciado Pablo Loyola? bien, buenas Gracias por noches, estar Agustín aquí. Galo. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial y afectuoso a tu público y muchas gracias por abrirnos este espacio de comunicación. No, gracias a usted por estar aquí. ¿Cómo estás, Imelda? Buenas noches. Buenas noches, Galo. Buenas noches a todos. Pues aquí, Galo, nuevamente con estas conversaciones tan necesarias en estos momentos de organización ciudadana. No se debe de perder eso, Galo. Tenemos que mantenernos organizados, tenemos que mantenernos informados y sobre todo dando a conocer todos los diversos asuntos que pasan, sobre todo, ¿verdad? En esta zona del noreste. Así es de que, pues, muchas gracias nuevamente por permitirme acompañarles. Bienvenido, licenciado Pablo, y bienvenido, don Toño. Gracias. Gracias a ti, Imelda. Y bueno, pues el protagonista de esta historia, y nos la va a contar, esperemos que de principio a fin, es don Antonio Campos. ¿Cómo está, don Antonio? Buenas noches. Muy bien, buenas noches y muchísimas gracias por permitirnos en este programa que vamos a hacer, porque pues es la única forma de denunciar las grandes arbitrariedades que hay en esta zona de San Luis de la Paz y sobre todo pues nos han tratado a nosotros las autoridades de una manera pues muy cruel, ¿no? Y de impotencia que siente uno cuando toda la vida ha vivido en un lugar y de repente llegan a quererlo sacar tratándolo como de sinvergüenza, de ratero, cuando es exactamente al revés. Bueno, les propongo yo una cosa. ¿Por qué no nos cuenta, don Antonio, y desde cuándo es el problema? Y en una segunda parte nos centramos en lo que está pasando actualmente. ¿Le parece? ¿Desde cuándo inició el problema con sus tierras? ¿Dónde está ubicado el terreno? ¿En qué zona de San Luis de la Paz? ¿Y quiénes son los que están
litigio con usted? Bueno, el problema, pues es un problema muy añejo, pero dado que estamos dentro de lo que fue un plano proyecto que supuestamente iba a beneficiar o benefició al ejido del Varal. Sin embargo, la resolución presidencial no nos afecta a nosotros, o sea, al predio. El predio es conocido como El Charco, que está en las inmediaciones de lo que fue San José Iturbide, o lo que es San José Iturbide y San Luis de la Paz. Pero se habla así de inmediaciones porque antes no existía Doctor Mora. Doctor Mora es un municipio joven, que antes el municipio era San José Iturbide. De tal manera que las escrituras que amparan esa pequeña propiedad, pues tienen un origen desde 1887. Ese predio le quedó a doña Luisa García, conde viuda de Cosío, de los bienes de don Agustín González de Cosío, que era el dueño de la noria de Charcas. Sin embargo, es una pequeña propiedad que ampara una escritura que se elaboró en 1906, donde doña Luisa García le vendió a don Arturo Ducoin en 1906. Don Antonio, para que nuestra audiencia se ubique, bueno, San Luis de la Paz se encuentra, digamos que a unos 40 minutos de Querétaro. Está ubicado en el noreste de Guanajuato. Y el predio del que usted nos habla es colindante con Pozos, que Pozos es un pueblo mágico que ha cobrado relevancia nacional porque es bellísimo y ha sido ahora promovido por el gobierno del estado como un lugar turístico por excelencia, aunque ahí también hubo algunas cosas negras que, bueno, en otra ocasión contaremos. Pero bueno, para ubicar a la gente, a nuestra audiencia, es un terreno colindante con Pozos. ¿Cierto, don Antonio? Perfectamente, incluso Pozos era municipio anteriormente y pertenecía a Pozos el predio, pero como perdió sus poderes como municipio, ahora pertenecemos a San Luis de la Paz, pero colindamos con Doctor Mora. El predio donde estamos está a 7 kilómetros aproximados del mineral de Pozos, del pueblo mágico, al lado donde el sol sale. Sí. Y nos decía que, bueno, hay otras escrituras que datan desde hace más de un siglo. ¿Qué pasó desde entonces, don Antonio? Pues para allá iba narrándole lo de las escrituras de 1906 que compró don Arturo Ducoin. Él fallece el 10 de octubre de 1942 y queda su sucesión testamentaria. Esas 43 hectáreas del predio El Charco se repartieron a un hijo y a una hija, a Ernestina Ducoin de Rosales y al hijo Alfredo Ducoin Lugo, por mitad. Allí ya eran como 20 pasaditas de cada uno de ellos en la sucesión testamentaria que fue donde fueron divididos o repartidos los bienes de don Arturo Ducoin ante el notario público número 7 de la Ciudad de México, Guillermo López Portillo. Esa testamentaria se llevó a cabo en 1944. Y don Alfredo Ducoin le vende su parte a Piedad
Vadillo de Jiménez. Le vende 2 fracciones, una de 7 y feria y otra de 12 y feria, a pasaditas de 20 hectáreas. Allí había un restecito, un sobrante que le quedó a don Alfredo, y ese se lo vendió a un señor que se llamaba Eusebio Torres, a cambio de una yunta de güeyes y un puerco que le llamamos acá en el rancho. Ese pequeño predio quedó indocumentado. Pero lo demás, lo de doña Ernestina, se lo vendió a una señora que se llamaba Luz Espinosa Vadillo, prima hermana de Piedad Vadillo de Jiménez, que es la que nos dio a nosotros la posesión del predio El Charco. Y a la prima hermana, doña Luz Espinosa Vadillo, el visitador agrario y el entonces comisariado en 1999, el 30 de abril de 1999, le tendieron, como quien dice, una trampa y cometieron un robo con complicidad del visitador agrario Carlos Eduardo Campos Sánchez, que es el jefe ahora de la residencia de San Luis de la Paz, dándole un documento afirmando que no se entendía nada el documento que a ella le dieron. Solamente los que se guardó la Procuraduría y que le dieron al ejido sí se miraban con claridad. Y de esa manera metieron el procede a el predio El Charco y empezaron a adjudicarse. Se adjudicaron la mitad, lo que era de Ernestina y que posteriormente fue de doña Luz, que era una anciana que sin ninguna asesoría la despojaron de la mitad del predio El Charco, que es la manzana de la discordia, el predio El Charco, del cual pues nosotros estamos hasta este momento con amparos, con juicios y con todo en posesión, pero hemos sido acosados por las instituciones y el ejido se lo ha adjudicado con puras falsedades, con puras mentiras, como se puede demostrar en todos los juicios que ha habido en el tribunal y condenando a una persona que ya había muerto cuando la demandaron en 1997 y ella había muerto en 1996 y luego en los juicios subsiguientes contra nosotros dijeron que ella ya había sido ida y vencida en juicio y había presentado todas sus pruebas y defensas, lo cual ningún muerto puede hacer eso. Y pues estamos, gracias a la organización, la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto y al licenciado Pablo, que nos ha echado la mano de manera gratuita, de manera solidaria, y al cual le agradecemos infinitamente. Y piérdanos o gánenos este juicio. Le agradecemos al licenciado, porque si lo perdemos es porque sabemos la corrupción, no porque tengan la razón, sino porque los magistrados del Tribunal Superior Agrario dictaron una condena en contra de personas muertas, en contra de personas que no tenían terrenos dentro de lo que estaban señalando en el juicio 126 del 97. Y incluso... Don Antonio, si me permite, antes de entrar a la parte jurídica, a ver si entiendo bien el asunto. El predio del que estamos hablando no es propiedad ejidal, es propiedad privada, es pequeña propiedad, ¿verdad? Absolutamente. ¿Dónde está registrado el terreno? En el registro público de San Luis de la Paz está registrado desde 1906. No está en el Registro Agrario Nacional. No, porque no es terreno. Porque no es terreno ejidal. De acuerdo.
Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos en el terreno de lo jurídico? Y yo no sé si ahí nos pueda ayudar el licenciado Pablo. Bueno, él les va a dar la mejor, la mejor explicación sobre eso, porque él es el que lleva el asunto y él es el que jurídicamente conoce todos los términos y yo prácticamente nomás le estoy contando. Ahora sí, discúlpeme, yo no tuve escuela, yo no tuve un rato en la escuela, yo no sé leer, no sé escribir, solo tengo la escuela de la vida de haber vivido desde esta situación. Y la verdad, le voy a No, ser no se sincero, disculpe, don Antonio. No se ya disculpe. hasta me gustó esto porque pues bendito sea Dios que me hayan demandado para abrir los ojos y no estar con una venda como está prácticamente toda mi comunidad, que la tiene pisoteada, el ejido del Varal, que pues la verdad sé cómo los ha robado, incluso a sus mismos compañeros, a los mismos ejidatarios, y conozco toda la historia, porque allí nací, allí crecí. Sin embargo, ellos fueron, la mayoría son arrimados, son gente que llegaron de fueras porque los verdaderos y legítimos ejidatarios renunciaron a sus derechos el día 6 de octubre de 1959, es decir, 12 días después de que se ejecutó la resolución presidencial por inducciones de Evencio Rivera, que fue uno de los afectados, y complicidad de un ejidatario, los trajeron a firmar ante un notario público para que renunciaran de lo que ya era de ellos. Pues por eso llegaron gente de fuera, gente que ni sabe cómo está ahí. Eso lo puedo comprobar, como lo fue Luis Bolaños Campos, quien ha sido la peor lacra que ha llegado ahí, a través de que cuando le digo que era comisariado en 1999, también era delegado de la CNC en San Luis de la Paz y era regidor, porque en ese tiempo al que era delegado de la CNC siempre le daban la primera regiduría directamente. Entonces, él tenía la capacidad, o sea, las influencias para robar, como lo hizo en 1999, incluir muchas pequeñas propiedades dentro del programa de Procedi. Licenciado Pablo Loyola, usted que está viendo el caso jurídicamente, ¿qué nos puede contar? Bueno, el caso del Charco es el caso de la gravísima situación del problema de la tenencia de la tierra, de los conflictos de la tenencia de la tierra, de la carencia de seguridad jurídica de los más pobres, tanto en las ciudades como en el campo. Es un terrible caso de fraude procesal avalado a toda costa por las autoridades agrarias y a las autoridades administrativas. Tanto el presidente municipal de San Luis de la Paz, el gobernador del estado de Guanajuato y pues el gobierno federal también no han sido capaces de resolver una elemental demanda de que se regularice la tierra, ¿no? Recordemos que la tierra fue el gran motivo del gran proceso histórico de la Revolución Mexicana y que es increíble que a más de 100 años, de la promulgación de la Constitución Política aquí en Querétaro, yo les hablo desde Querétaro, 104 años de ella, sigan prevaleciendo conflictos de la tierra y como en este caso un despojo, ¿no? La pretensión de un despojo de familias humildes que toda su vida han habitado y han tenido una tierra para trabajar, para subsistir, para sobrevivir prácticamente. Entonces nos encontramos prácticamente en un fraude procesal porque los juicios numerosos parten de este fraude procesal. En el año de
1997 se inicia el juicio agrario 126 del 97 en contra de varios pequeños propietarios para anularles sus títulos de propiedad y para despojarlos de sus tierras a través de quienes son los caciques ejidales del poblado del Varal. Y se demanda a la señora María Piedad Vadillo Sánchez de Jiménez, muerta después de 6 años de que ella ya falleció, ¿sí? Eso ya está bien identificado por el Tribunal Unitario Agrario del 11º Distrito, está bien ubicado por el Tribunal Superior Agrario, está bien ubicado por el gobierno del estado, el gobernador, el presidente municipal, están informados plenamente de esto y lo siguen avalando. Un acto de absoluta ilegalidad de que una persona fue juzgada muerta, ¿sí? Una auténtica pequeña propietaria se le demandó la nulidad de sus títulos de propiedad y el despojo de su tierra, donde ha vivido el compañero Antonio Campos Velázquez y todos sus familiares. En este sentido es un juicio nulo desde un inicio. No hubo lo indispensable para que haya un juicio, que la persona sea citada, sea escuchada y tenga oportunidad de defenderse antes de ser condenada. Hay una condena ilegal en ausencia. Durante el juicio, a la hora del emplazamiento, la actuaria es informada por la nuera de la difunta, es informada de que ya murió, ¿sí? Y esta constancia la levanta la actuaria. En una de las audiencias ante el Tribunal Unitario Agrario del 11º Distrito de Guanajuato, se desiste el ejido de la acción en contra de la señora María Piedad Vadillo de Jiménez. En la primera instancia, el Tribunal Agrario de Guanajuato declara improcedente la acción de los ejidatarios. En segunda instancia, muerta la señora, es condenada en el año del 2001 por el Tribunal Superior Agrario, ¿sí? El tribunal que está arriba de todos. De ahí han seguido una serie de juicios en los que han tratado de ser desalojados. Es decir, familias que llevan más de 30 años con la terrible zozobra de ser despojados de lo único que tienen, que es unas viviendas humildes y que son tierras, que son parcelas para sembrar maíz, frijol, calabaza, para subsistir. De eso subsisten y de la crianza de animales. Entonces, es uno de los muchos casos que hay en esta región del estado de Guanajuato, donde hay despojo. Ahí está el caso, hay casos en el poblado de Mineral de Pozos, como también en la misión Chichimeca, donde igual auténticos pequeños propietarios han sido despojados en estos trabajos tan mal hechos que fueron el procede. Cabe señalar que ellos, habiendo logrado ser el nombramiento de la albacea de la sucesión de la señora fallecida, la auténtica pequeña propietaria María Piedad Vadillo de Jiménez, en el juicio de amparo 911 del 2014, siguiendo toda la secuela del juicio, obtuvieron el amparo de la justicia federal para que se anulara esta condena de despojo, esta condena de restituir y de destruirle sus casas, una sentencia que dice destrúyanse las casas. No habíamos visto una sentencia tan abusiva como esta, ¿no? Y esa se obtiene el amparo y la protección de la justicia federal, y habiéndose opuesto, ¿verdad?, ilegalmente a la ejecución de la misma, termina ejecutándose este juicio de amparo, y después de eso se admite otro juicio para terminar anulando la inscripción de los títulos de propiedad de la señora María Piedad Vadillo de Jiménez, para tratar a toda costa de imponerle a la verdad de que esa es una propiedad ejidal, lo cual está demostrado con los documentos históricos que ya citó
el compañero Antonio Campos. Esta es una prueba de la gran corrupción, esta es una prueba del gran rezago agrario en el campo. A ver, licenciado, Y así, sí, a ver, perdón, a ver si sí, entendí Agustín. bien. ¿Ya hay viviendas destruidas por las autoridades? No, no han logrado, el día 12 de enero del año 2012, ya había, si llegó, ¿verdad?, el Tribunal Unitario Agrario de Guanajuato a ejecutar un desalojo, y fueron cercados los posesionarios por, por miembros del ejido, pero en especial por las fuerzas públicas del estado de Guanajuato. Logramos ya en esas condiciones logramos que se suspendiera esta ejecución con un juicio de amparo que presentaron algunos de los posesionarios. Entonces no se ejecutó, no han logrado tirar casas, pero lo que señalo es que la sentencia dice que se destruyan sus casas, viviendas humildes, viviendas. Ahí perdimos al licenciado. No sé, Imelda, si quieras comentar algo respecto a Sí, esta historia que nos ahorita han contado hasta este momento. ahorita que estoy escuchando, bueno, toda la narrativa de este proceso tan absurdo, la verdad, cómo puedes, hacia una persona que ya ha muerto, ¿verdad?, establecer este juicio. Aquí lo importante y que yo me gustaría que don Toño nos platicara, ¿verdad?, ahorita que el licenciado Pablo está comentando esa resolución, ¿verdad?, que se destruyan las casas de las personas. Entonces, que don Toño nos cuente, don Toño, qué pasó ahí, porque hemos tenido varias veces conversaciones, don Toño, sobre esa situación. Y pues precisamente estamos aquí por ese motivo, para difundirlo, sobre todo ver de qué manera se abusa, de qué manera se acomoda la ley y de qué manera se abusa pues de la gente que no tiene quizá la posibilidad económica de hacer su defensa, y gracias al licenciado Pablo que está llevando esta defensa, que es un excelente luchador social. Yo mis respetos para su trayectoria de lucha tan clara y tan directa y muy radical. Y ver de esta manera, y don Toño, pues cuéntenos, esa vez que llegaron, pues bueno, llegó patrulla, así llegó toda la fuerza del Estado, cuéntenos por favor. Pues sí, fue algo muy triste para nosotros, ¿no? Para mi familia, porque al vernos acorralados, pero lo peor está en que yo no creía que llegáramos a tanto, porque estoy totalmente seguro que estamos en un terreno que es pequeña propiedad. Me consta porque he visto todos los documentos desde abajo hasta arriba, y he visto también los del ejido y sé cuáles son sus propiedades, dónde están las mojoneras, donde sí es de ellos, pero también sé todos los argumentos, todas las mentiras, y pareciera que los tribunales actúan con el que diga más mentira, es el que tiene la razón, porque el predio donde estamos lo dejaron mañosamente como uso común, pero al lado el de que les comentaba, de la señora Luz Espinosa, pues ese lo repartieron, dieron títulos de propiedad cuando hay escrituras de los que le habían, porque el rancho, los que le habían comprado a doña Luz, porque el rancho la mayoría del rancho está ubicado dentro de las 43 hectáreas que comprendía la totalidad del predio El Charco. Y allí yo colindo con un solar que se llama el número 1,
Y primero lo pusieron en la demanda que colindaba yo con el solar número 1 asignado a Esther Leal. Luego le cambiaron que el solar número 1 pertenecía a Maluz Campos Leal, lo cual ese es el verdadero. Pero después yo creo no les convino y dijeron que se trataba de un campo de fútbol. Todo en el mismo expediente, y los tribunales no ven nada de eso. Los jueces y más bien la magistrada no ven todas las mentiras y todas las falsedades que dicen. Al revés, les creen todo. Y como a nosotros nos llevó el juicio una abogada de la Procuraduría Agraria, o varias abogadas, porque cambiaban una y salía otra, y nunca fueron a visitarnos al predio para ver la realidad como estaba. Y luego, cuando les decía yo que tenía yo las pruebas dicen, no, espérese tantito, todavía no es el tiempo de aportarlas. Y les volví a preguntar y decían, ya se pasó el tiempo, ya no podemos aportarlas, eso era antes. Entonces, había una gran complicidad de las que supuestamente pone el gobierno para defender a los campesinos, ya sea ejidatarios o pequeños propietarios, pero no, siempre se inclinan a favor del gobierno. En este caso, porque el ejido se considera como del gobierno, porque es el que les da las tierras y es el que los protege de andar robando aquí y allá. Eso sucedió con el predio del Charco. Entonces, pues sí, se siente una gran impotencia de ver cómo se roban las cosas con complicidad del gobierno. Ya hasta ni le echo tanta la culpa a los ejidatarios, sino al gobierno, a las instituciones del gobierno, todas parejitas, porque todas incurren en el atraco, en el robo, en la corrupción. Incluso la abogada, una de las abogadas que nos defendía, me decía, don Toño, usted no haga nada, no se puede hacer absolutamente ya nada, eso terreno es del ejido y allí no hay vuelta de hoja. Pero una vez que me la encontré, cuando yo ya traía la resolución del juez, entonces sí me dijo, oiga, ¿cómo le hizo? Me pongo a su disposición para ayudarle de manera gratuita en lo que usted quiera, aun cuando ya ella no trabajaba en la Procuraduría Agraria. Pero pues de esa manera nos empapamos cómo nos ha tratado de mal el gobierno y de la gran corrupción que impera en nuestro México. Y lo peor, y don Toño, en lo mismo, porque están los mismos que han estado en las instituciones. Por ejemplo, aquí en la Procuraduría Agraria, el ingeniero Carlos, después de ser un ingeniero visitador agrario, ahora es el jefe de la residencia, cuando fue el que hizo ese documento donde la señora Luz Espinosa no se notaba absolutamente nada y que le tomaron la firma para despojarla de su pequeña propiedad, confundiéndola porque su esposo sí era ejidatario, pero había fallecido meses antes, y la confundieron con los derechos de su esposo y los de su pequeña propiedad. Ella pensó que se trataba de las tierras que tenía su esposo, que esas sí eran ejidatarias. Digo ejidales porque él sí era ejidatario y ella era pequeña propiedad. Y como que eso les quedó a la pura medida al ejido para poder apoderarse de las 43 hectáreas, 12 áreas y 35 centiáreas que habían sido respetadas y deslindadas por el ingeniero Juan Luis Tola Ortiz, que fue el que vino a darle posesión al ejido el 24 de septiembre de 1955, como queda comprobado en el informe que hizo a sus superiores el 28 de ese mismo mes, y donde está diciendo que se encontró una pequeña propiedad llamada El Charco, de 43 hectáreas y 12 áreas, con 35 centiáreas. Entonces, yo al pensar que eso había quedado fuera, pero sin embargo, estos con maña lo vuelven a meter a través del procede.
lo metieron a una pequeña propiedad y allí está el robo, ahí está, es un robo descarado. Y más con las demandas en contra de doña Piedad. Y mire, en esa sentencia, en el considerado sexto de la sentencia del Tribunal Superior Agrario, que fue el 143 del 2001, muy claro dice que se anula cualquier propiedad que esté dentro de las 480 hectáreas propiedad de Elena Pérez de Ducoin. Sin embargo, las 43 hectáreas de las que le mencionamos no están dentro de ese polígono. Es muy claro cómo el gobierno apapacha a los que roban en este país. Y yo le llamo un robo a eso porque no lo puedo considerar de otra manera. Todo tiene que llamarse por su nombre. Disculpe. Sí, don Toño. Entonces, mire, yo aquí veo algo que realmente se me hace, pues no sé qué relación pueda tener. Aquí ustedes, usted, don Toño, y el licenciado, esta coincidencia que a un lado de todo, de los terrenos donde está sucediendo esto, pues está el Gran Rancho Begoña. Y todo parece ser, ¿verdad?, que fuera de una manera muy legal para convertirlo, ¿verdad?, en esa parte albaral. Entonces, ¿qué relación hay, don Toño, con el dueño de ese rancho tan hermoso que es Begoña, que está colindando con doctor Mora también? Sí sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Tanto con licenciado Pablo o don Toño, porque se me hace de lo más cómo es que no ha procedido y tiene todo la protección del Estado. A ver, cuénteme, don Toño. Bueno, de lo que le puedo comentar de la relación entre el señor Alberto Valleres y el ejido, es que a Begoña, la resolución presidencial dotó al ejido del Varal con 450 hectáreas, en aquel entonces propiedad del señor José Rivera y Río, que era un ingeniero dueño de Begoña. De ahí que cuando se ejecutó la resolución el 24 de septiembre de 1955, iba, según me han comentado los legítimos ejidatarios, iba midiendo el ingeniero Tola, Juan Luis Tola Ortiz, las 450 hectáreas. Pero uno de los que habían sido invitados por los que le comenté que se habían desistido, dijo que ellos no querían allí, que ellos querían en el Salitre de Frías. Y el ingeniero paró su medida y ya no siguió a medir lo que realmente se había dotado de Begoña, las 450 hectáreas, perdón. Resulta que como en el 2003, 2002, el ejido le invadió un pedazo de tierra al señor Alberto Valleres. Y el señor Alberto Valleres les dio 200,000 pesos para que se le admitiera como avecindado y sacara a dominio pleno lo que le habían invadido, es decir, 60 y tantas hectáreas. Pero pues ese usa puros prestanombres, se quedó como avecindado un tal Chávez, que no recuerdo ahorita el nombre, se apellida Chávez, que ni siquiera pues no sabe ni quién es elegido, no los conocen. Le aseguro que ni a Valleres lo conocen, porque es un hombre de los más ricos de este país. Sin embargo... A ver, don Antonio, perdón que lo interrumpa. Estamos hablando de Alberto Valleres, el dueño del Palacio de Hierro. Ese. ¿Y el Grupo Val? Sí. ¿Y demás?
Sí, Ok, ¿ves? adelante. No me lo creía. Pero resulta que de begonia, yo no tengo la cantidad exacta, pero a begonia, en lugar de 450 que sí les dio la resolución presidencial, yo considero que tienen aproximadamente como 250 hectáreas nada más de begonia del señor Ballere, de lo que ahora es de Balleres o de begonia, pero por la situación de que tienen 330 hectáreas en lo que es el polígono de begonia, pero ellos están llamando como de begonia el predio El Charco, parte del predio El Charco, y otro predio que se llama, denominado El Mancañal, que tampoco es de ellos. Considero que son como unas 50, 60 hectáreas, que esas tampoco son de ellos ni son de begonia. Y luego, como otras 20 y tantas hectáreas de la hacienda de Ortega, y ellos las tienen consideradas como de begonia, lo cual es una falsedad. Ya fui al Registro Agrario Nacional en México y truje el plano de la totalidad de lo que era la superficie de begonia cuando estaba intacto. Entonces, yo tengo los planos tanto de la hacienda de Ortega como de la hacienda de begonia, y sé dónde es de begonia, sé dónde era la noria de Charcas y lo que era el salitre de Frías, porque colindaban prácticamente. Había una mojonera que dividía la noria de Charcas, hacienda de Ortega y el salitre de Frías, y a 60 metros colindaba Begonia, a 60 de esa misma mojonera. Pero allí está el predio y charco fuera de cualquiera de esas haciendas. Y la resolución afectó a Edencio Rivera Huerta, a Hacienda de Ojo de Agua, y afectó a Begonia con 450 hectáreas y a Elena Pérez con 480. No más que Elena Pérez no tenía ni una hectárea. Ella no era dueña de nada. Eran pequeños propietarios los dueños de esa superficie que estaba señalada. Y incluso mismos ejidatarios eran dueños de fracciones de 12 hectáreas cada uno dentro de eso que se señalaba como de Elena Pérez. Desde allí viene el origen de las irregularidades del gobierno. Desde señalar de una persona que no tiene nada y señalarle 480 hectáreas cuando son pequeñas propiedades que habían comprado y se habían dividido la hacienda desde antes que el ejido iniciara sus gestiones para obtener terrenos de esa superficie. Hay un gran cochinero ahí que, pues la verdad, el gobierno no sé dónde o por qué comete tantas irregularidades. Ellos tienen todos los archivos, conocen todos los planos de las haciendas y aún así hacen su revoltura y ahí estamos sufriendo las consecuencias. Nosotros estamos sufriendo todo esto, traca-traca y esta bola de corruptos que han venido gobernándonos en este país. A ver, yo quisiera preguntarle en ese mismo sentido, don Antonio, pero preguntarle al licenciado Loyola, porque ustedes mencionaban hace rato que ni el alcalde de San Luis de la Paz, ni el gobernador Diego Sinué, el gobernador de Guanajuato, ni el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, supongo que son los actuales a los que se refieren ustedes, que no han podido resolver este problema, aunque es muy claro, aunque está todo, es evidente quiénes son los legítimos propietarios, o sea don Toño, ¿sí? ¿Por qué dicen que no lo han arreglado? ¿Por qué hasta ellos? ¿Ellos qué papel juegan en este asunto? Bueno, ahorita ¿me permite, don Antonio? Perdón, sí. Sí, bueno, muchas gracias. Me voy a tener que desconectar un momento, estimado Agustín Galo. Bueno, porque tengo por aquí una ocupación que atender, una disculpota. Bueno, es una facultad de las autoridades
la regularización de la tenencia de la tierra. Y lo primero que dicen es que no les corresponde, ¿sí? Esa es la primera situación. Entonces, estamos ante un conflicto de interés público. Primero que nada, pues en la Constitución Política, en el artículo 115, fracción quinta de la Constitución Política Federal, se establece como facultad del municipio la regularización de la tenencia de la tierra. Entonces, es un asunto de interés público, por un lado. Por otro lado, pues lo mismo vemos en el artículo 27 constitucional, ¿no? Primero, bueno, pues el respeto a lo que es la propiedad de toda persona, y así como el ordenamiento de los asentamientos humanos, y el establecimiento de la causal de expropiación cuando se trate de conservar o de mejorar un centro de población, como es el caso de este grupo de familias que vive en la constante zozobra y en el asedio de atender demandas durante años y años. O sea, vivir en los tribunales, nosotros, la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, les asesoramos sin costo alguno, sin cobro alguno de honorarios, como un asunto social, pero ellos gastar en ir y venir a Guanajuato, como ya lo dijo, a veces a la Ciudad de México, presentarse a constantes audiencias donde son pues tratados como si fuesen delincuentes. Entonces, las autoridades políticas administrativas tienen la obligación de resolver este problema, y lo tienen los tribunales agrarios, que tienen la facultad de resolver todo asunto de tenencia de tierra de carácter social en la fracción 19ª del mismo artículo 27 constitucional federal. En este sentido, no es posible que se sostenga una resolución que claramente se ha demostrado fue ilegal, fue violatoria de derechos humanos y fue nula de pleno derecho al haberse hecho un juicio a una persona fallecida. Es decir, una persona muerta es condenada. Esa es una gravísima violación a derechos humanos. Entonces, pues no es posible que no prevalezca esta situación, que se permita tener tribunales agrarios que están en esa situación. Estamos en un juicio. ¿Han enviado escritos al alcalde, al gobernador y al presidente de la República? A todos. Recientemente igual, ¿verdad? Al presidente de la República en Querétaro. A la secretaria de Gobernación, porque recordemos que no contamos con la presencia del presidente de la República. Confiamos en que, dada su compromiso, dada su oferta con el pueblo, pues aún no conozca plenamente el asunto, ¿sí? Y nosotros le presentamos a la secretaria de Gobernación este pasado 5 de febrero una propuesta de una ley, una iniciativa de ley y programa para resolver toda esta clase de conflictos. Es urgente, ¿no?, que se apruebe un programa donde la autoridad ejerza, se facilite con una ley, con un programa de carácter social y público, la situación de la certeza y la seguridad jurídica en la tenencia, posesión y derechos. Nosotros proponemos que cualquier familia que ha poseído, que ha ocupado más de 5 años, se le facilite reconocerle los derechos, se le emitan documentos, ¿verdad?, que le den esa seguridad y se termine de tener esa angustia y esa zozobra de vivir y de trabajar tierras de las cuales puede ser despojado y a las cuales le ha dedicado toda una vida de sacrificios y sufrimientos. Esa sería, pero sí cabe señalar, el asunto está en el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato no hemos encontrado, ¿verdad?, la sensibilidad, no hemos encontrado la responsabilidad de las autoridades del estado. La Dirección de Tenencia de la Tierra simplemente dice, se tienen que salir, ¿no? O sea, esa ha sido la respuesta del gobierno del estado de Guanajuato. ¿El gobernador no les ha respondido a sus comunicaciones? El gobernador dice lo mismo, ¿no?
Bueno, el actual gobernador no conozco yo qué respuesta dé, pues simple y sencillamente creo que en este asunto no da la cara. El anterior gobernador dijo que se tenía que acatar a la resolución que reiteramos carece de legalidad. Cabe señalar que ellos pueden ejercer la facultad de la expropiación. Y si dicen que es muy costoso, es mucho más costoso que se condene a familias humildes, a campesinos pobres, al despojo de lo único que tienen. Eso quiere decir dejarlos en la calle. Así es, entre las muchas injusticias que se dan en el campo, en la tenencia de la tierra en el campo, a tantos años ya de esta situación. Licenciado, por último, ya para no entretenerlo, Sí, a ver si entendí bien. Una práctica común es el despojo de tierras y por eso el ejemplo de los predios en los que está involucrado Alberto Valleres. Una práctica común que a veces se lleva a cabo por medio de los ejidos en beneficio de privados, de grandes privados a través de prestanombres. Y este caso podría ser uno de esos. Entonces, ¿dónde es? Sí, así es. Así es, estamos en casos en los cuales se está recurriendo al despojo de campesinos, al despojo de personas humildes, para favorecer casi casos. Definitivamente sí. Recordemos que el caso de Mineral de Pozos, donde hubo un despojo masivo de la Loma de San Juan, de un predio que está destinado a extranjeros. Sí está así la situación y sí es urgente la justicia, ¿verdad? La justicia en el campo, que se aplique pues el sentir de todos aquellos que salieron a hacer la Revolución Mexicana. Yo le agradezco muchísimo. Sí. Le agradezco muchísimo y si me permite usted, me voy a comunicar para seguir hablando del tema. Por supuesto, estamos profundamente agradecidos de que nos permitas hablar a tu público y difundir esta situación. Es muy necesario que el pueblo conozca esta gran injusticia que se está viviendo. Yo lo conocí a usted y le agradezco mucho porque lo recordará, lo conocí investigando el caso de Pozos. Entonces, Así es. Si me permite, otra vez no me despido y le doy las gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Me despido de Imelda, me despido de Antonio Campos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, licenciado. ¿Cómo ve, don Antonio? Parece ser entonces un asunto mayor del que podría suponerse. Sí, mire, por allí me comentaba un amigo que tengo que es ingeniero en topografía y me dice, tú ya tienes todo algo así como para hacer una película, no me acuerdo cómo mencionó la palabra. Y yo creo que para hacer un libro tengo, porque la verdad aquí el tiempo es muy poquito para mencionar lo que se vive en 60 años. Yo llevo 60 años, póngale que lleve 50 de tener uso de razón, de ver la situación ya, porque aunque uno esté chico de 10 años, ya hay ya oye uno a sus papás, a sus familias, hablar de la intimidación del ejido. Y los veía a veces cómo andaban con sus escopetas, con sus guaparras, y se intimida uno, crece uno con el miedo cuando uno está ignorante. Sin embargo, ahorita ya, como dicen por ahí, hasta el miedo me quitaron, porque pues ya no tengo miedo a presentarme ante cualquier autoridad, ante cualquier juez,
ante cualquier personaje de esos que dicen que imparten la justicia, porque pues la verdad, he llegado a cuestionarlos sobre de lo que me responden, tengo con qué atacarlos documentalmente y decirles que son unos mentirosos y que hacen unos atracos enormes. Y no lo digo yo, lo dice toda la historia, lo dicen los documentos, los del mismo ejido lo dicen, porque allí está la clave. Yo no sé por qué se aferran esas personas que son los líderes en no leer lo que es de ellos, su resolución, que es lo que los acredita, que es como su certificado de nacimiento. ¿Cómo nace un ejido? Pues con la solicitud, con la entrega y todo. Pero aquí se ha distorsionado tanto que los pobres de ellos también, pobres de ellos porque se han dejado llevar por la ambición, por la avaricia y por despojar a la gente pobre. ¿Por qué no despojan a Bayeres? ¿Por qué no le quitan lo que es de ellos? Porque ahí tienen miedo y ellos mismos lo dicen. Con Bayeres no queremos pelear. Ya lo dijeron en el juicio de amparo 171 del 2017, donde reconocieron que el predio El Charco no les pertenece y solicitaron que se les pagara porque están solicitando que se reconozca como propiedades de Arturo Ducoing, pero Arturo Ducoing ni fue siquiera el señalado por la resolución presidencial, fue la señora Elena Pérez de Ducoing. Y luego más mentiras, dicen, el señor Arturo Ducoing Pérez fue el esposo de la señora Elena Pérez. Por eso, pues se deben de reconocer los bienes del predio El Charco como de Arturo Ducoing. No tan ignorantes. Si la señora Elena Pérez de Ducoing era esposa del papá de don Arturo Ducoing Pérez, por eso llevaba el segundo apellido de su madre. No era su esposo, era su hijo. Y él tenía sus propios bienes. Y la señora no tenía nada, como yo les acabo de decir, ¿no? Ella no tenía, no le encontraron ningún inmueble. Por eso el mismo ejido solicitó en 1973 que se levantara un nuevo proyecto de localización para localizar las propiedades de Elena Pérez. ¿Dónde las van a encontrar si no tenía? De tal manera que en esos mismos tiempos, los que le comentaba que tenían las fracciones de 2 hectáreas, los ejidatarios, que tenían sus fracciones de 2 hectáreas y eran ejidatarios, les vendieron a otras personas en el 76. Luego por aquí vino, en el fines de ese mismo año, vino el presidente de la República, Luis Echeverría, y acudieron a través del presidente municipal de que estaban siendo víctimas de una gran, de un gran atraco, de una gran injusticia, porque no les entregaban las 480 hectáreas de Elena Pérez. Y ellos las acaban de vender hacía unos meses, acaban de vender sus fracciones a otras personas. No, ¿de dónde sale que eran de Elena Pérez? Apenas que ellos le habían comprado a Elena Pérez. De tal manera que no tiene ningún sentido lo que estaban diciendo. Así la corrupción. Estamos hablando de familia del anterior exgobernador en aquella época. Luis H. Ducoing era nieto de don Arturo Ducoing Pérez, porque era el hijo de Luis Ducoing, y de muchos, porque eran muchos de No. Yo tengo la sucesión testamentaria donde se reparten los bienes. Tenían bienes en Guanajuato, en México, en San José Iturbide, en San Luis Potosí, donde quiera tenía bienes don Arturo.
así es. terratenientes de una gran parte aquí en esta zona. Don Toño, Sí. pero entonces a mí me queda claro que la razón por la cual esto no procede es por todo, como dijo el licenciado Pablo, los intereses que hay atrás, ¿verdad? Que son de un poder muy fuerte, económico en nuestro país, una de las personas más ricas de México, ¿verdad? Millonario. Entonces, sin palabras. Bueno, don Toño, por último, yo quisiera que nos recordara, bueno, habíamos hablado de esto previamente, ¿cuántas familias son las que están en peligro de ser desalojadas y que podrían perder todo, absolutamente todo? ¿Quiénes son? Aproximadamente 50 personas. 50 personas. Sí. ¿Todos son sus hijos, nietos? No, son mis hermanos, mis hermanas, y cuñadas, pues sí, toda una familia, porque a mi papá lo asesinaron los ejidatarios en 1982, dado que, como hemos vivido allí, eso les molestaba, y como nunca han podido quitarnos la posesión, asesinaron a mi padre, y quedamos huérfanos todos, y yo soy el mayor de la familia. Y quedó en la impunidad, porque ellos siempre se mantienen bajo el anonimato, todo elegido. ¿Cuándo fue el asesinato de su padre? ¿En qué año? No, mire, ahorita se me fue, no tengo la certeza, creo que es en el 82 o 83, pero en unos de esos 2 años. Sí. Ok, bueno, Incluso, don Toño, usted también ha recibido amenazas, incluso de privación de la vida, ¿sí? Sí, claro. Sí, yo he recibido muchas amenazas, y aparte, no solo amenazas, me han tratado de golpear, y aparte, el día que se iba a ejecutar la resolución del juez, el 18 de mayo del 2016, llegaron con vándalos, contrataron vándalos de acá de San Luis de la Paz y de otros lados, y fueron con caballos, pistolas, machetes, y me destrozaron una cerca de un potrero que tenía yo cercado con alambre de púas y de 4 hectáreas, y me cortaron todos los alambres, y ya luego posteriormente se llevaron postas y alambres y todo, o sea, y ya están las carpetas de investigación, no prosperan, dicen que están en espera de aportación de pruebas. Pues, ¿qué más pruebas si estas personas se han dedicado siempre a hostigarme? Pero, pues, yo eso se lo dejo a Dios. Yo, habrá una justicia que sea más justa que la que tenemos aquí en México, porque aquí la justicia no existe. Pero si el mismo secretario de Seguridad, que ya está nuevamente, que ha sido puesto nuevamente, no se me fue la palabra, lo ha tratado usted como si fuera delincuente. Estamos hablando del secretario de Seguridad del Estado. ¿Alba Cabeza de Vaca? Pues, ¿A él se refiere? Cuando los tribunales les piden el auxilio para sacarme, envían a toda su tropa, ¿no? Así han llegado aquí a tratar de sacarme de mi casa. Entonces, pues esa es, obviamente, pues los tribunales se les ordenan y ellos a lo mejor tengan que acatar, ¿no? Pero de todos modos, pues es muy, muy, muy triste que, vuelvo a repetir, que quieran sacar a alguien de su casa. Yo le pongo en manos de cualquier otra persona, que llegaran y donde tiene sus documentos y todo bien, y sabe que es su casa, lleguen y lo saquen, nomás por mentiras, por falsedades, por
por todas esas cosas que suceden con los magistrados, los jueces y todo eso, corrupción que hay. Entonces, pues sí, estamos totalmente agraviados por todo el gobierno, por todos los niveles de gobierno, porque incluso para que se llevaran a cabo los juicios esos de restitución del 126, pues fue también con complicidad entonces del presidente de San Luis de la Paz, porque él también apoyó a su compañero ahí de trabajo en aquel entonces, que era Luis Bolaños Campos, y siendo presidente municipal Odón Patiño, quien después se lanzó a diputado. No sé si se acuerde, señora Imelda. Hubo toda esa complacencia del gobierno, de diferentes estancias de gobierno. Bueno, pues no sé si tengas algo más, Imelda, pero bueno, yo ya por último quiero preguntarle a don Antonio, ¿qué fechas hay para este último juicio, esta última audiencia que van a tener? Me decía que se suspendió precisamente por la pandemia. ¿Ya les dieron nueva fecha o todavía siguen veremos? Fíjese que no me han dado nueva fecha. Resulta que tengo, gracias a Dios, Dios es grande, y allá en Guanajuato hay unos abogados que ellos me informan cuando ya hay algún acuerdo en el tribunal, donde ya abran o donde cierren. Y ahorita, esta semana no me comuniqué con el abogado para preguntarle, porque me dice que está en semáforo rojo, y mientras esté en semáforo rojo el Estado, no va a haber la audiencia. Yo creo que nos van a señalar nueva fecha, porque la teníamos para el 20 de enero de este año. Creo que el 21 de enero, ya hasta se me fue, pero en esas fechas, 21 de enero, pero ahorita, como por la pandemia, nos van a volver a señalar nueva fecha para volvernos a citar. Ya son tantos juicios, muchos juicios. Y pues ahí estamos, ya estamos al pendiente ahorita no tengo la fecha para cuando se lleve la reanudación de la audiencia. Pero pues ya pronto yo creo, en cuanto se levante el semáforo, nos van a notificar del día, la hora y la fecha. Imelda, no sé si quieras algo más preguntar. Pues no preguntarle, sino nada más para concluir, la verdad que la labor que ha hecho don Toño, esa inversión de desgaste, de tiempo e incluso económica, de mantener vivo esto, les ha permitido seguir estando en posesión de sus tierras, ¿sí? Desde tanto tiempo, aún los agravios, las amenazas, y bueno, ya escuchamos aquí la muerte de su padre, y tanta situación que es un caso más en donde no hay la justicia, donde existe el abuso, ¿verdad? De quien llega a ostentar un cargo y abusar, pues, a veces, como te decía al inicio, ¿verdad? De personas que se cree y se piensa que pues no tienen esa preparación para poder defenderse. Entonces, la verdad que bueno, don Toño, a mí para mí es un gusto siempre contar con usted y de verdad que bueno que expuso esta problemática de esta manera y pues a seguirle dando seguimiento, don Toño, y que pues bueno, ahí platicaba el licenciado Galo de esa iniciativa que me pareció muy interesante, podría ayudar bastante si es que este gobierno realmente quiere hacer esa parte del pueblo para poder ayudar a como muchísimos casos que existen en nuestro país debido a que llega la gente a un poder y
y se hace de tierras, de posesiones. Pues Nada más. esperemos que sí. A ver si es cierto que el gobierno actúa. Pues bueno, don Antonio, pues le agradezco muchísimo y pronto me comunicaré con usted. Pues mire, perdón, continúe. No, agradecerle, le decía, pronto me comunicaré con usted porque yo creo que este asunto es muy relevante, muy, muy relevante. Le agradezco yo de veras por estar aquí, por compartirnos todo lo que le está pasando, contarnos su historia. Pues mire, el que debo de agradecer soy yo, tanto a usted como a la señora Imelda por darnos esta oportunidad, porque la verdad, cuando uno tiene un problema, hace falta desahogarlo, y si es dándolo a conocer a su público, a quien sea, mejor. Y yo le pediría a la gente que nadie se deje pisotear, que nadie se deje comprar, que vale más nuestra dignidad, siempre vale más nuestra dignidad, y eso es lo que yo nunca voy a perder, la dignidad. Estaré pobre, no tendré dinero, pero tengo dignidad, y para mí es lo más grande. Para mí, a mí ni me importa tanto el terreno, no me importa, porque vine encuerado y encuerado me voy a ir, pero mi dignidad, esa no la voy a perder, ni me voy a dejar engatusar por nadie. Y tendré que decir lo que está sucediendo aquí y donde sea, porque me da rabia cómo, cómo friegan a las personas, cómo las amuelan. Yo por mí, a mí que me hagan lo que sea, pero a gente humilde, gente que no se defiende, que le quitan el bocado de la boca, eso sí me da una rabia y una gran impotencia con las autoridades que se dicen que están por la justicia, y es al revés, para cometer grandes injusticias, como lo está haciendo un grupo hegemónico en el ejido del Baral, en contra incluso de sus mismos compañeros, porque ahí los tienen sometidos a quitarle 100 pesos mensuales a todos, hasta vecindados, para seguir con su atraco, para seguir robando y para seguir manteniéndose ellos, para seguir yéndose a Guanajuato a sus comidas y a todo. Y aunque esté la pandemia, aunque ahorita no estén cerrados los tribunales y todos, eso sí, allí tienen que estarle cayendo con su cooperación para, según ellos, para defender. ¿Pero qué defienden? No es para defender, es para robar. Robar lo ajeno y robar a sus mismos compañeros. Así lo veo. Y así lo dicen, así se los dicen a sus mismos compañeros. Les dicen a los mismos jefes del ejido que son unos rateros, unos dinereros. Pero mientras la vaca de leche no le hace que sea patera. Así los tienen. Muchas gracias y le agradezco. Y pues ahí estamos, cuando, pues nomás que pues yo la verdad, como no fui a la escuela y eso, no podía hoy abrir la aplicación, pero gracias a Dios logramos abrirla y aquí estuvimos. Muchas gracias. No, don Antonio, le agradecemos a usted. Que tenga muy buena noche. Igualmente. Pues no sé si quieras comentar algo finalmente. Nada más. Muy buena conversación hoy, Lalo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a ambos. Pues que descansen. Igual. Buenas noches. Bueno, pues este fue un asunto que queríamos tratar desde hace un tiempo, porque por esto y aquello no habíamos podido, pero bueno, aquí está. Este tipo de historias, bueno, se multiplican a lo largo del país y a través del tiempo. Ya veremos qué pasa en el futuro próximo con el caso de don Antonio. Pues mientras, también a ustedes les doy las gracias por haber estado con nosotros.
Ya es viernes, es tiempo de descansar, tomarse un descanso de una semana de trabajo. Espero se la pasen muy bien y que la próxima semana vuelvan a estar con nosotros. Vamos a tratar, como siempre les digo, temas como estos relacionados siempre a los derechos humanos. Les pido de favor también, si no me lo toman a mal, que difundan la noticia de que aquí estamos, de que este programa existe, de que es un programa, este programa Conversaciones es para ustedes. Tratamos este tipo de temas y creo que pueden interesarle a más gente. Ojalá nos ayuden, si a ustedes les gusta, dándonos manitas hacia arriba, dándonos muchos likes, compartiéndonos. También si lo consideran a bien, que nos apoyen, porque recuerden que somos un medio independiente. Conversaciones es un programa del portal Somos Más 99 y nosotros queremos crecer. Dependemos de ustedes. A ustedes en ustedes confiamos y a ustedes nos debemos. Les agradecemos mucho su presencia aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buena noche.